Me lancé al vacío desde el balcón de mi casa familiar en Gijón, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, mientras mi padre gritaba «fuera de aquí, traidora», y mi madre sollozaba en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. En ese instante, con la lluvia asturiana empapando mi ropa y el mar rugiendo a lo lejos como un eco de mi dolor, supe que mi amor por Inés me había costado todo: familia, hogar, identidad. Pero lo que no sabía era que años después, esa misma traición se convertiría en un lazo invisible que uniría a mi hija con la mujer que me había arrancado el alma. Nací en Gijón, en una familia de pescadores y devotos católicos, donde el viento del Cantábrico moldeaba no solo las costas rocosas, sino también las almas endurecidas por tradiciones inquebrantables. Mi nombre es Blanca y desde niña, sentía que algo en mí no encajaba en el molde que mis padres habían tallado. Las fiestas de San Juan con sus hogueras purificadoras me fascinaban, pero también me aterrorizaban, como si esas llamas pudieran quemar los secretos que guardaba en mi pecho. Inés apareció en mi vida como una tormenta de verano, impredecible, arrolladora. Éramos estudiantes en la Universidad de Oviedo, aunque vivíamos en Gijón, y nos conocimos en una clase de literatura española, discutiendo apasionadamente sobre Lorca y sus amores prohibidos. Ella, con su cabello negro azabache y ojos que parecían pozos de misterio, provenía de una familia acomodada, dueños de una sidrería famosa en el barrio de Cimadevilla. Yo, hija de humildes trabajadores del puerto, me sentía atraída por su confianza, por cómo desafiaba las normas sin miedo aparente. Nuestra amistad se transformó en algo más una noche de agosto, durante la Semana Grande. Las luces de los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre la playa de San Lorenzo, y entre el bullicio de la gente bebiendo sidra y bailando, Inés me tomó de la mano y me besó bajo el muelle. Fue un beso que saboreaba a sal marina y libertad, pero también a peligro. «Blanca, esto es real», murmuró, y yo, con el corazón desbocado, le creí. Comenzamos a vernos en secreto, paseos por el cerro de Santa Catalina al atardecer, donde el viento nos susurraba promesas, escapadas a la playa de Poniente, donde nos tumbábamos en la arena y hablábamos de sueños imposibles. Inés me contaba de su deseo de viajar a Madrid, de romper con las expectativas familiares que la ataban a un futuro predecible, matrimonio con un hombre de bien, hijos, la vida que todos esperaban. Yo, en cambio, soñaba con escribir, con capturar en palabras el alma asturiana, pero mi amor por ella eclipsaba todo. Sin embargo, los secretos en una ciudad como Gijón no duran. Rumores corrieron como el viento norteño: alguien nos vio besándonos en un rincón oscuro de la Plaza Mayor. Mi hermano mayor, un hombre rudo forjado en el mar, me confrontó una tarde en casa. «Dime que no es verdad, Blanca. Dime que no estás pecando contra Dios y la familia». Negué, pero mis ojos me traicionaron. Esa noche mis padres me sentaron en la mesa de la cocina, con el olor a fabada asturiana aún en el aire, y me obligaron a confesar. «Amo a Inés», dije con voz temblorosa, y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi padre, con las manos callosas de años faenando, se levantó y me abofeteó. «Eres una vergüenza. Sal de esta casa y no vuelvas nunca». Mi madre, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, no dijo nada, solo miró al suelo como si mi existencia la avergonzara. Inés, cuando le conté, juró que me seguiría. «Nos iremos juntas a Barcelona, empezaremos de nuevo», prometió, abrazándome en su habitación mientras sus padres dormían abajo. Pero al día siguiente todo cambió. Su familia, al enterarse por los chismes, la presionó. «Si te vas con ella, te desheredamos. Pierdes todo: la sidrería, tu herencia, tu nombre». Inés vaciló. En una llamada telefónica que aún resuena en mis pesadillas, me dijo: «Blanca, no puedo. Lo siento, pero mi vida está aquí». Esto fue un error. Sus palabras me cortaron como un cuchillo de sidra. Un error. Nuestro amor, que había sido mi salvación, se convertía en su carga. Me sentí traicionada, abandonada en la estación de tren de Gijón, con una maleta raída y el billete a Madrid que compré con mis ahorros. Mientras el tren se alejaba, vi las luces de la ciudad desvanecerse, y con ellas, una parte de mí. En Madrid, reconstruí mi vida pedazo a pedazo. Trabajé en cafeterías, estudié periodismo por las noches, y eventualmente me convertí en escritora freelance, contando historias de mujeres marginadas en revistas alternativas. Fue allí donde conocí a mi hija, no biológica, pero mía en el alma. Adopté a Elena cuando tenía 5 años, una niña huérfana de un orfanato madrileño,
con ojos azules que me recordaban el mar de Gijón. La crié sola, inculcándole valores de libertad y amor sin prejuicios. El corazón no entiende de normas, Elena, le decía, mientras le leía cuentos asturianos. Pero nunca le hablé de Inés, ese dolor lo guardé como un secreto enterrado en la arena. Los años pasaron, y Elena creció en una joven curiosa, apasionada por la fotografía. A los 20 decidió viajar a Asturias para un proyecto universitario, capturar la esencia de las tradiciones costeras. «Mamá, quiero ver de dónde vienes», me dijo, y aunque el pánico me invadió, no pude negárselo. La acompañé de vuelta a Gijón, después de 2 décadas de exilio autoimpuesto. Caminar por las calles empedradas de Cimadevilla fue como revivir un fantasma, el olor a sidra, las gaitas en las fiestas, todo me asaltaba con recuerdos amargos. Fue en la sidrería de la familia de Inés donde todo estalló. Elena, sin saberlo, entró allí para tomar fotos. Inés, ahora dueña del lugar con el cabello corto y líneas de experiencia en el rostro, la reconoció de inmediato. «¿Eres hija de Blanca?», preguntó con voz quebrada. Elena, intrigada, le contó de mí. Inés, con lágrimas en los ojos, le reveló la verdad, nuestro amor, la traición, el arrepentimiento que la había carcomido todos estos años. «Fui cobarde, Elena. Abandoné a tu madre por miedo, y he pagado por ello cada día». Cuando Elena me lo contó esa noche en el hotel, mi mundo se derrumbó de nuevo. «Mamá, ella te ama todavía. Quiere verte». La rabia me invadió, ¿cómo osaba Inés acercarse después de borrarme de su vida? Pero Elena, con su inocencia, insistió, «Todos merecemos una segunda oportunidad». Esa confrontación inminente me aterrorizaba, pero también me hacía cuestionar si el perdón era posible en un corazón herido como el mío. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido sobre el Cantábrico, como si el cielo asturiano dudara en iluminar los secretos que estaban a punto de desenterrarse. Caminé hacia la sidrería con Elena a mi lado, mis pasos pesados como las anclas de los barcos en el puerto. Al entrar, el aroma a manzanas fermentadas me golpeó como un recuerdo vivo, y allí estaba Inés, detrás del mostrador, con las manos temblorosas sosteniendo una botella de sidra. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante el tiempo se detuvo. Vi en ella no a la traidora, sino a la joven que una vez me había prometido el mundo. «Blanca», murmuró, y su voz, ronca por los años, me atravesó el pecho. Elena nos miró expectante y salió discretamente, dejándonos solas en el local vacío. Me acerqué conteniendo la tormenta interior. «¿Qué quieres, Inés?» «Absolución». «¿Después de todo este tiempo?» Ella bajó la mirada, y por primera Inés vi su vulnerabilidad, las arrugas alrededor de sus ojos marrones, el peso de una vida solitaria. «No busco perdón fácil, Blanca. Solo quiero explicarte. Aquel día, cuando te dejé, mi familia me amenazó con todo. Mi hermano mayor, que controlaba las finanzas, dijo que si me iba contigo, me dejarían en la calle. Era joven, aterrorizada. Elegí la seguridad, pero perdí mi alma». Sus palabras me enfurecieron. ¿Seguridad? ¿Y yo? ¿Qué pasó con mi seguridad, Inés? Me expulsaron como a un perro y tú te quedaste aquí, heredando la sidrería, viviendo la vida que siempre quisiste. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No, Blanca. No la heredé por elección. Mi padre murió poco después, y mi madre me obligó a casarme con un socio para salvar el negocio. Fue un matrimonio de conveniencia, sin amor, que duró 10 años hasta que él me dejó por otra. No tuve hijos, no tuve nada. Cada noche pensaba en ti, en lo que pudimos ser. Me contó de sus intentos fallidos por encontrarme, cartas de vueltas, llamadas a números desconectados. Te busqué en Madrid, pero desapareciste. Creí que me odiabas tanto que no querías ser encontrada. La revelación me dejó sin aliento. Toda mi vida, la había pintado como la villana, la que me borró sin remordimientos. Pero ahora veía las grietas, su propia prisión familiar, más sutil pero igual de asfixiante. Y Elena, continuó Inés, cuando la vi entrar ayer, con tus ojos y tu sonrisa, supe que era un signo. Le conté todo, Blanca. No para herirte, sino para que supiera la verdad sobre nosotras. La PHNN se mezcló con empatía. ¿Cómo podía odiarla cuando su dolor reflejaba el mío? Pero el conflicto interno me desgarraba, perdonarla significaba traicionar el sufrimiento que me había forjado.
Elena regresó esa tarde con su cámara al cuello, y nos encontró en silencio tenso. Mamá Inés me mostró fotos antiguas. ¿Eras feliz con ella? Sacó una imagen descolorida, nosotras dos en la playa de San Lorenzo, riendo bajo el sol. Verla me rompió. Sí lo era, admití, y por primera vez en años hablé de nuestro amor. Conté a Elena sobre las noches robadas, las promesas susurradas al viento, y la traición que me exilió. Inés escuchaba con el rostro pálido y cuando terminé dijo, Blanca, no pido que volvamos. Solo que me dejes ser parte de esta familia que has construido. Esa noche en el hotel con vistas al mar, Elena me confrontó. Mamá, estás enfadada con el mundo entero por lo que pasó. Pero Inés no es el enemigo, lo son las normas que nos separaron. Sus palabras me golpearon, mi hija, criada en libertad, veía lo que yo no podía. Recordé mi propia juventud, el miedo que nos atenazaba en una España aún conservadora, donde el amor como el nuestro era un pecado mortal. Gijón, con su belleza rústica, había sido tanto cuna como cárcel. Al día siguiente decidí enfrentar a mi familia. Caminé hasta la casa de mis padres en el barrio de El Llano, con el corazón en un puño. Mi hermano abrió la puerta, envejecido por el mar, y su expresión se endureció. Blanca. ¿Qué haces aquí? Entré ignorando su hostilidad, y encontré a mi madre en la cocina, más frágil que nunca. Mamá, he vuelto. Con mi hija. Les conté todo, mi vida en Madrid, Elena, y ahora Inés reapareciendo. Mi padre, postrado en cama por una enfermedad, escuchó desde la habitación. Hija, lo que hicimos fue por Dios, murmuró, pero sus ojos mostraban arrepentimiento. Mi madre, sollozando, admitió, que echamos de menos cada día. El pueblo nos presionaba, temíamos el escándalo. La confrontación fue brutal, grité mis dolores acumulados, ellos defendieron sus creencias, pero en el fondo, vi su humanidad fracturada. Elena a mi lado me dio, abuela, el amor no es pecado. Es lo que nos une. Poco a poco, las barreras cedieron. No fue un perdón instantáneo, sino un puente tembloroso sobre el abismo. Inés se unió esa tarde, invitada por Elena. Verla en mi casa familiar fue surreal, la mujer que me había borrado, ahora charlaba con mi madre sobre recetas asturianas. La tensión era palpable, pero Elena, con su juventud, disipaba las sombras. Somos familia aunque rota, dijo, y en ese momento sentí un atisbo de paz. Sin embargo, el verdadero alto trao llegó cuando descubrí el secreto de Inés. Revisando viejas cartas que me mostró, encontré una que nunca envié, una confesión de que poco después de mi partida, había intentado suicidarse, abrumada por la culpa. No quería que lo supieras, Blanca. No quería tu lástima. Esa revelación me destrozó, mi rabia había sido un escudo contra un dolor compartido. ¿Cómo podía juzgarla cuando ambas éramos víctimas de una sociedad que nos obligaba a elegir entre amor y supervivencia? Los días siguientes en Gijón se convirtieron en un torbellino de emociones, como las olas del Cantábrico chocando contra las rocas del muelle. Caminaba por la ruta del Alba, reflexionando sobre las decisiones que nos habían llevado hasta aquí, mientras Elena capturaba con su cámara los paisajes que habían moldeado mi juventud. Inés me acompañaba en silencio, su presencia un recordatorio constante de lo que perdimos y lo que podíamos recuperar. Blanca, ¿podemos hablar de verdad?, me preguntó una tarde en el parque de Isabel la Católica, donde las estatuas de reyes parecían juzgarnos. Asentí y ella confesó, nunca dejé de amarte. Mi matrimonio fue una farsa, cada noche soñaba contigo. Sus palabras me conmovieron, pero el conflicto interno rugía, ¿era amor o nostalgia? ¿Podía confiar de nuevo? Elena, ajena a mis dudas, forjaba un vínculo con Inés. Tía Inés la llamaba y juntas exploraban la ciudad, el acuario, las termas romanas, riendo como si el pasado no existiera. Verlas me generaba una mezcla de celos y gratitud, mi hija había abrazado a la mujer que me había borrado convirtiéndola en aliada. Pero esa noche en una cena familiar improvisada, la tensión estalló. Mi hermano, aún resentido, confrontó a Inés, ¿cómo osas volver? Destruiste a mi hermana. Inés con dignidad respondió, no la destruí, la sociedad lo hizo. Y yo pagué por mi cobardía. Mi madre intervino, basta. Todos hemos sufrido. Fue un momento de catarsis, lágrimas, acusaciones, pero también confesiones.
Mi padre, desde su cama, murmuró: «Perdóname, hija. Fui un necio». La reconciliación familiar fue gradual, como el deshielo primaveral en las montañas asturianas. Compartimos comidas, pote asturiano, cachopo, sidra escanciada con maestría por Inés. Elena mediaba, recordándonos que el amor trasciende errores. Pero mi corazón luchaba, amaba a Inés, pero el rencor persistía. Una noche sola en la playa de Poniente grité al mar: «¿Por qué me traicionaste?». Inés apareció como invocada. Blanca, no fue traición, fue supervivencia. Pero ahora elijo el amor. Nos abrazamos bajo las estrellas, un abrazo que saboreaba a redención, pero sin promesas precipitadas. El alto trao inesperado llegó con una carta anónima que recibí en el hotel. «Inés miente. Pregúntale por su hija secreta». El shock me paralizó. Confronté a Inés en la sidrería, con Elena presente. «¿Tienes una hija? ¿Me ocultaste eso?». Inés palideció. «Sí, pero no es lo que piensas. Durante mi matrimonio adopté a una niña, pero la perdí en un accidente de tráfico hace 10 años. No te lo dije por vergüenza, pensé que me verías como una fracasada». Lágrimas rodaron, su secreto, enterrado en dolor, explicaba su soledad. Elena, conmocionada, la abrazó: «No estás sola ahora». En ese momento mi rabia se disolvió en empatía profunda. Ambas habíamos construido vidas marcadas por pérdidas, y Elena era el puente. Decidí quedarme en Gijón unas semanas más, ayudando en la sidrería. Trabajar junto a Inés reavivó chispas, risas compartidas, toques casuales. Pero el dilema moral me atormentaba: ¿perdonar completamente significaba olvidar? Elena me aconsejó: «Mamá, el perdón no borra el pasado, lo transforma». Inspirada, escribí un artículo sobre amores prohibidos en Asturias, anónimo, que se publicó en un periódico local. Causó revuelo, debates en plazas, cartas de apoyo y rechazo. Mi familia lo leyó y mi hermano admitió: «Tal vez me equivoqué». Inés y yo tuvimos nuestra primera cita real en décadas, un paseo por el elogio del horizonte de Chillida, donde el arte se funde con el mar. «Blanca, ¿podemos intentarlo de nuevo?», preguntó. Dudé: no sé si puedo confiar. Pero su mirada, llena de vulnerabilidad, me convenció. «No te pido perfección, solo una oportunidad». Besarnos allí con el viento testigo fue como cerrar un círculo. Elena, al ver nuestra reconciliación tentativa, sonrió: «Esto es lo que siempre soñé para ti, mamá». Pero el conflicto no acababa, mi vida en Madrid me llamaba. ¿Dejar todo por un amor resucitado? La decisión me desgarraba, recordándome las encrucijadas de la vida asturiana, donde el mar te da y te quita. Con el paso de los días, Gijón se transformó en un espejo de mis conflictos internos, sus calles empedradas reflejaban las irregularidades de mi corazón, y el mar, con su eterna marea, simbolizaba las idas y venidas del perdón. Inés y yo navegábamos en aguas inciertas, compartiendo momentos robados, una fabada compartida en casa de mi madre, un baile en la fiesta de San Pedro. Pero cada caricia traía ecos de traición. «Blanca, sé que dudas», me dijo una noche en su apartamento sobre la sidrería. «Pero mi amor es real, forjado en el fuego del remordimiento». Asentí, pero el miedo persistía: ¿y si volvía a elegir la seguridad? Elena, mi ancla, notaba mi tormento. «Mamá, Inés ha cambiado. Mírala, dirige la sidrería sola, desafiando a los tradicionales». ¿Verdad? Inés había modernizado el negocio, atrayendo a turistas con eventos inclusivos, sutilmente apoyando causas LGBT en una ciudad aún conservadora. Su coraje me inspiraba, pero el pasado acechaba. Una tarde en el Museo del Pueblo de Asturias, rodeadas de tradiciones ancestrales, confesé: «Tengo miedo de que me borres de nuevo». Inés tomó mi mano: «Nunca más». Juré sobre la tumba de mi hija que viviría con honestidad. El punto de inflexión llegó con una crisis familiar. Mi padre empeoró, el médico diagnosticó un final inminente. En el hospital de Cabueñes, reunidos alrededor de su cama, él me tomó la mano: «Hija, perdóname. Vi tu artículo, abriste mis ojos». Lágrimas fluyeron, mi madre abrazó a Inés: «Bienvenida a la familia». Elena capturó el momento con su cámara, inmortalizando la reconciliación. Pero en privado mi padre susurró: «No dejes que el miedo te robe el amor como a mí». Sus palabras me golpearon:
había vivido amargado por rigidez, y yo corría el mismo riesgo. Decidí enfrentar mis demonios. Organicé una cena en la playa de San Lorenzo con hogueras como en San Juan. Invité a todos, familia, Inés, incluso viejos amigos. Bajo las estrellas declaré, he perdonado pero no olvidado. Inés, te amo pero necesito tiempo. Ella asintió con ojos brillantes, todo el tiempo del mundo. Elena, radiante, abrazó a Inés, eres parte de nosotras ahora. Ese abrazo simbólico disipó mis últimas dudas, mi hija había abrazado a la mujer que me borró, transformando el dolor en esperanza. Sin embargo, una traición inesperada surgió, mi hermano, celoso del cambio, reveló a la prensa local nuestra historia, distorsionándola para escándalo. Hermana lesbiana regresa con amante traidora. El artículo causó furor, protestas en la Plaza Mayor, apoyo de jóvenes progresistas. Me sentí expuesta, vulnerable. Confronté a mi hermano, ¿por qué? Por miedo al cambio, admitió arrepentido. Inés me apoyó, juntas lo enfrentaremos. Publicamos una respuesta conjunta defendiendo nuestro amor, convirtiéndonos en símbolo involuntario de resiliencia asturiana. La controversia trajo aliados, una asociación LGBT en Oviedo nos contactó ofreciendo apoyo. Elena, inspirada, extendió su proyecto fotográfico a historias de mujeres como nosotras. Mamá, esto es tu legado, dijo. Mi escritura floreció, empecé una novela basada en nuestra vida, teñida de humanismo español, pasiones intensas, conflictos morales, redención. A medida que el verano cedía al otoño con hojas cayendo como viejos rencores, tomé una decisión difícil, mudarme a Gijón permanentemente. Madrid era mi refugio, pero Asturias mi raíz. Elena, ¿vienes conmigo?, pregunté. Por supuesto, mamá. Y Inés será nuestra familia. Inés, al enterarse, lloró de alegría, construiremos algo nuevo. El clímax emocional ocurrió en la boda de una prima, donde nos invitaron como pareja. Bailamos una jota asturiana con gaitas sonando, y en ese torbellino de tradición y modernidad, sentí paz. Pero el destino golpeó, mi padre falleció esa noche pacíficamente. Su funeral en la iglesia de San Pedro fue agridulce, luto mezclado con unión familiar. En su testamento me legó una porción de la casa, simbolizando aceptación póstuma. Con el corazón pesado pero esperanzado, miré al futuro. Inés y yo, no como amantes precipitadas, sino como compañeras forjadas en fuego. Elena, nuestro lazo nos recordaba diariamente la humanidad en el caos. El invierno llegó a Gijón con vientos fríos del norte, envolviendo la ciudad en una manta de niebla que reflejaba la claridad emergente en mi alma. Inés y yo, ahora inseparables, compartíamos rutinas simples, mañanas en la sidrería, tardes escribiendo en el cerro de Santa Catalina, noches conversando sobre sueños postergados. Blanca, hemos perdido tiempo pero ganamos sabiduría, decía ella, y yo finalmente creía. Elena se instaló en un apartamento cercano, su fotografía floreciendo en exposiciones locales, capturando la esencia humana de Asturias, rostros marcados por el mar, amores resilientes. Pero no todo era idílico, ecos de controversia persistían. Vecinos conservadores murmuraban, pero el apoyo crecía, jóvenes nos paraban en la calle agradeciendo nuestra valentía. Convertimos la sidrería en un espacio inclusivo, organizando noches de poesía queer, fusionando tradición con progreso. Mi novela avanzaba, un tapiz de emociones, rabia por la expulsión, empatía por las decisiones forzadas, amor que trasciende. Un día, Lena nos sorprendió, quiero que seáis mis madrinas en mi compromiso. Su novia, una artista de Oviedo, representaba la generación libre que nosotras anhelábamos. La noticia nos conmovió, Inés lloró, esto es lo que soñé para nosotras. La boda en la playa de Poniente fue un clímax de alegría, votos bajo el sol, sidra fluyendo, familia unida. Mi hermano, redimido, escanció la primera botella, por el amor, en todas sus formas. En ese momento, mirando a Inés, supe que el perdón era completo. No borraba cicatrices, pero las convertía en arte. Nuestra historia de traición a redención inspiraba, un mensaje humanista en una España evolucionando. Años después, con Elena madre y nosotras abuelas honorarias, reflexioné en la playa de San Lorenzo. El mar, eterno testigo, me recordaba que la vida es un ciclo de tormentas y calmas. Inés, a mi lado, tomó mi mano, gracias por volver.
Gracias por esperarme, respondí. Nuestro amor maduro y profundo era el final personal, no perfecto pero auténtico. Así en Gijón, donde todo comenzó y terminó, encontramos paz. La hija que abrazó a la mujer que me borró se convirtió en el lazo que nos unió para siempre.